las pautas de qué es lo más importante, porque ambos temas son largos, son temas que implican varias aristas, varias cosas que conversar. Pero lo más importante es lo que quiero que ustedes se lleven algunas cosas básicas sobre la importancia que tiene tanto el cáncer de pulmón como la neumonía hospitalaria dentro de las enfermedades respiratorias. O sea, estamos en el capítulo de enfermedades pulmonares. Ustedes saben, al principio pensaban, antes de pasar por los servicios de neumología, que los neumólogos solamente veíamos los pacientes con tuberculosis. En neumología era igual a tuberculosis. Este es un concepto que aún perdura a pesar de que hace mucho tiempo ya se ha superado esto. Por ejemplo, la sociedad de nosotros anteriormente se llamaba Sociedad Peruana de Fisiología. Fisio en el sentido de que es tisis y logos en el estudio. Y tisis especialmente relacionado con tuberculosis. O sea, era una sociedad de pacientes, de médicos que veían tuberculosis. Bueno, eso ha sido hasta los años 40 o 50 quizás, en la que no había realmente un tratamiento específico completo como se da ahora. A medida que han pasado los años, todo cambia. Ya nosotros, la neumología ya se hizo la Sociedad Peruana de Neumología, en la cual no solamente vemos a pacientes con tuberculosis. Y es más, en el hospital, por ejemplo, de Peruviati, los pacientes con tuberculosis en nuestros servicios son los mínimos. Hay quienes no quieren pasar por el servicio de neumología del 12B porque cuando pasan con la cabeza agachada, porque piensan se van a contagiar. Y la gran mayoría de los pacientes de tuberculosis en el hospital están en los servicios de medicina, en algunos servicios de especialidades médicas. Y en cambio nosotros tenemos, sí, los pacientes más bravos que son tuberculosis resistentes, pero están en otros lugares, o sea, bien cerrados y, digamos, desconectados del resto. Y solamente son dos camas. Entonces, nosotros ya hemos pasado para otros tipos de cosas. Entonces, la importancia que tiene el cáncer de pulmón, la neumonía hospitalaria, que son dos enfermedades que matan. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta de la importancia de la enfermedad que tratan. Es diferente ver un paciente con una gripe, una bronquitis, son enfermedades que generalmente son evaluados en los policlínicos, en los centros periféricos. Lo más importante en los hospitales grandes son enfermedades que matan. Y la tuberculosis, la neumonía hospitalaria se caracterizan básicamente porque son enfermedades que matan. Entonces, vamos a hablar de la mortalidad por enfermedades pulmonares y esta mortalidad. Son dos tipos de enfermedades. Como ya les había manifestado en las prácticas, las enfermedades respiratorias se caracterizan de diferentes formas. Una de ellas por su cronicidad. Por ejemplo, enfermedades agudas, que se presentan de un momento a otro, de un tipo menor, de un mes o 15 días, con el embolia pulmonar, las neumonías bacterianas. Y hay enfermedades crónicas que se presentan con síntomas de 3 a 4 meses, como la tuberculosis, como la fibrosis pulmonar idiopática, como la bronquitis, que son enfermedades crónicas. Otra forma de clasificar las enfermedades respiratorias son de acuerdo a su etiología. Nosotros vemos enfermedades bacterianas, enfermedades inmunológicas, enfermedades oncológicas, o sea, enfermedades tipo neoplásicas, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de enfermedades. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar sobre enfermedades de tipo neoplásico y después de ello vamos a enfermedades de tipo infeccioso. Una de las cosas diferentes entre una u otra enfermedad es que el cáncer pulmonar es producido por diferentes motivos propios, digamos, de la estructura del bronquio. Hay cambios anatómicos de las células de los bronquios por diferentes motivos. Uno de los motivos es el medio ambiente, otro de los motivos es los factores genéticos y muchos otros que aún no se conocen. ¿Por qué en el bronquio comienza a aparecer un cáncer? En cambio, la neumonía hospitalaria es una enfermedad que es provocado por diferentes factores de riesgo, como son el tiempo de enfermedad, la edad del paciente, el estado de conciencia, el ambiente contaminado del hospital, las diferentes vías que le ponen al paciente, las manos contaminadas. Entonces
son enfermedades que adquiere el paciente en el mismo hospital. Son diferentes formas de presentarse los dos tipos de enfermedades. Y el problema está en que la neumonía hospitalaria mata porque hay gérmenes muy virulentos, como la pseudomonas o el estafilococo meticilino resistente, que provocan mortalidad alta en los hospitales. En cambio, el cáncer de pulmón mata, ¿por qué? Porque se disemina, porque avanza, porque el cáncer no es una enfermedad localizada. El cáncer es una enfermedad que vive, se multiplica, entonces que está en movimiento. Entonces el cáncer no podemos esperar. ¿Por qué? Porque avanza, se disemina. ¿Ya? Entonces el cáncer es una enfermedad que debemos tratar ya. Tenemos que hacer un diagnóstico rápido. De igual manera, la neumonía hospitalaria es una enfermedad que también no es estática. El paciente entra cambia en un infiltrado pulmonar que nunca tenía, después de 48 horas de estado hospitalizado, comienza a tener una pequeña tos que nunca tenía, o que presenta tener un esputo que nunca tenía, o comienza a tener fiebre, que el paciente no vino con fiebre. Entonces la neumonía hospitalaria también tiene sus características. Y lo peor de todo, que como la neumonía hospitalaria es producida dentro del hospital, en el hospital está súper contaminado. Y los gérmenes que hay en el hospital son diferentes a los gérmenes que tenemos en este salón. Los gérmenes en este hospital generalmente son gérmenes gram negativos y que son generalmente entéricos, o sea, de la vía digestiva. Y eso mata rápidamente a los pacientes que tienen factores de riesgo, como son los ancianos, los diabéticos, los pacientes renales, transplantados, que abundan en el hospital. Entonces hay una diferencia entre ambas enfermedades que vamos a tocar. El cáncer pulmonar en Latinoamérica es la tercera causa frecuente de cáncer y la principal causa de muerte, según estudios de la epidemiología del cáncer de pulmón en las Américas por la OPS. Existen 324.000 casos nuevos y alrededor de 262.000 muertes cada año, siendo los 2/3 en hombres. Si bien es cierto, el cáncer de pulmón es una enfermedad que ataca mayoritariamente a los varones, últimamente se ha visto un incremento de la frecuencia en mujeres. Una cosa importante es esto, que existen las neoplasias dentro de las enfermedades pulmonares de cáncer, existen alteraciones moleculares distintas que guían a la oncogénesis. La oncogénesis es el cambio que existe en la estructura bronquial. Mejor dicho, un cáncer es diferente de una persona, es diferente a otra persona, a pesar que tengan el mismo diagnóstico histológico. Cuando ustedes tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón, no se conformen con eso. Lo importante es saber qué tipo de cáncer es, cuál es su anatomía patológica, cuál es su apellido del cáncer. Y el apellido del cáncer, por ejemplo, es un adenocarcinoma, ya con diagnóstico de biopsia. El diagnóstico de las enfermedades neoplásicas se hace a través de una biopsia o a través de un estudio citológico, o sea, buscarse las neoplásicas. A diferencia del diagnóstico de enfermedades infecciosas que se hacen a través de las muestras de las secreciones, como el esputo, el líquido pleural, etc. El diagnóstico de ninguna de las dos se hace por placa de tórax. La placa de tórax son solamente imágenes que, digamos, orientan hacia la enfermedad, pero no hacen el diagnóstico de una enfermedad pulmonar. Y es malo que, por ejemplo, construir una placa, es malo decir, ese paciente tiene tuberculosis, ese paciente por la placa tiene un cáncer, completamente equivocado. Antes, que cuando no había placas, el médico antiguo solamente mirando al paciente ya decía que tenía. Si un paciente decía flaco, delgado, tosiendo, decía tuberculosis de algo. O sea, mira cómo en el tiempo, anteriormente se hacía un diagnóstico ectoscópico de la enfermedad. Ahora se hace un diagnóstico bacteriológico y diagnóstico anatomopatológico. En el futuro va a ser un diagnóstico más que todo inmunológico, o sea, biológico. Entonces la medicina cambia, no es una cosa estática. Entonces tengan mucho cuidado que hay diferentes alteraciones
moleculares distintas. Por eso una de las cosas nuevas en el cáncer de pulmón es esto, averiguar qué tipo de cáncer tiene el paciente y sobre todo qué cambios moleculares tiene cada tipo de cáncer. Eso se hace a través de algunas pruebas biológicas que no vamos a nombrar acá para no, digamos, dar mucha complejidad al tema. Pero ustedes tienen que estar entendidos que en la actualidad se tiene que averiguar los cambios moleculares que hay en el tipo de cáncer. Entonces tenemos que determinar los drivers oncogénicos, se llaman, ¿no?, que han modificado el enfoque del tratamiento. Por ejemplo, hay dos cánceres pulmonares que tienen adenocarcinoma, pero uno mejora con determinada quimioterapia y otro mejora con toda otra quimioterapia. Antiguamente se daba quimioterapia a todos los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, y encima producía una serie de efectos colaterales, náuseas, vómitos, caída del cabello, intolerancia gástrica. En cambio ahora no, hay diferentes tipos de tratamiento oncológico de acuerdo al tipo de cáncer del paciente, de acuerdo a la conducta biológica del cáncer que tenga cada paciente. Pero esto sí ya es una cosa importante que se está estudiando la psicogenética, la biología molecular, todo eso para comprender cómo es que se desarrolla el cáncer. Entonces, existen elementos moleculares que van a conducir a esta enfermedad. Vemos, esto es un epitelio bronquial normal, ya hay una desorganización al epitelio bronquial que conduce a una displasia, y la displasia es un periodo ya intermedio. El paciente ni se da cuenta que hay cambios moleculares en su epitelio bronquial. Ya hay un carcinoma in situ, un estadio cero ya del cáncer de pulmón, y posteriormente ya un cáncer invasivo. Lamentablemente el cáncer del pulmón es completamente asintomático en su fase inicial. Es decir, el paciente no tiene ningún síntoma, está haciendo sus actividades normales y de pronto el paciente tiene un dolor de cabeza porque tiene una metástasis cerebral, o tiene un dolor de los huesos o una fractura patológica que tiene una metástasis ósea. Entonces, el paciente a veces, la primera manifestación de un cáncer pulmonar es metástasis, es decir, cuando el paciente ya tiene un estadio avanzado, un estadio 4, y lamentablemente ya no se va a operar. O tiene un dolor torácico por la compresión o por derrame pleural, que es un dolor pleurítico, porque ya tiene metástasis. Entonces el cáncer pulmonar aparece cuando hay síntomas, significa ya está avanzado 3/4 partes de la evolución natural del cáncer. Pero por ahí hay suertudos que en una placa simple que se ha tomado antes de ir a vacaciones, le aparece una manchita del pulmón. Entonces a veces los radiólogos informan tan rápido que dicen, no, es normal, pasa, nomás puede salir de vacaciones. Pero ese paciente, como trabaja en el hospital y es más preocupado por su hermano, dice, no quiero que lo vea un neumólogo mi placa. Y justo ahí estaba yo, y veo la placa y digo, y esta manchita es una manchita. Y cualquier manchita nadie puede tener manchitas aquí. ¿No? Le tomé una tomografía, se vio una imagen tumoral, aunque era pequeña. Le hice una broncoscopía, vio negativo porque era tan chiquito que a veces no llegamos. Entonces lo mandé a operar al paciente. ¿Qué cosa fue? Un cáncer. Se salvó el paciente. La cirugía es curativa, eso es un tema importante. ¿El cáncer se puede curar? Sí, pero en estadios iniciales, o sea, en estadio 1 y 2. Bueno, yo no voy a preguntar eso, voy a preguntar hace varios años. Primero, el cáncer es curativo, y segundo, que estadio 2, y lo importante del tratamiento quirúrgico es darlo. Entonces, tengan mucho cuidado para hacer un diagnóstico temprano. Lo importante del cáncer de pulmón es hacer un diagnóstico temprano, porque eso implica que sobrevida. Cuando hacemos un diagnóstico tardío, lamentablemente el pronóstico es malísimo. Lastimosamente, el cáncer de pulmón tiene un pronóstico malo. Solamente el 14% llega a los 5 años. Y eso es el 2001. Y a pesar de eso, sigue igual. Y en cambio, otros cánceres han mejorado. Por ejemplo, el de colon, 61%, mama, 86%, y próstata, 96%. En base a eso, si a mí mañana más tarde tuviera un cáncer, me gustaría tener el de próstata,
porque tiene mayor sobrevida, 96%. Pero no quisiera tener un cáncer de pulmón porque realmente el pronóstico es malísimo. Entonces tengan mucho cuidado. Eso es lo que le estaba diciendo al principio sobre la neumología. Hemos visto en el año 2013, los datos del Ministerio de Salud, que las enfermedades infecciosas siempre han sido, digamos, lo más importante. Yo cuando estudié, por ejemplo, me decían, no, cáncer no, el Perú es un país subdesarrollado, pobre, nosotros debemos dedicarnos a los hábitos de enfermedades infecciosas, tienen que probar las enfermedades infecciosas, y ustedes tienen que dar todo de sí para sus pacientes, para la población peruana, tienen que ser unos sacerdotes de la medicina, no deben cobrar nada, de que cobres un usurero. Eso, el médico trabaja y cada trabajo tiene que ser remunerado. Y la remuneración es un derecho y una remuneración adecuada al tiempo que ha estudiado. Entonces, el médico debe tener la mejor remuneración. Ahora, nuestras enfermedades, ya nosotros como país hemos pasado de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. Yo me di cuenta de eso porque yo era, al principio, era socio de la asociación de la ATS, que es American Thoracic Society, de la neumología en Estados Unidos. Y como era un país bajo, pagaba poquito, $5, $8. Y como el Perú pasó a ya al estado medio, ya pasé a $100, ya no pertenezco a la sociedad de ATS. Entonces, a nivel mundial, nosotros somos ya un país de ingresos medios y lo que predomina en nuestra sociedad es la clase media, o sea, la clase donde están ustedes, estamos nosotros, la clase media es la predominante y los sectores populares son cada vez menos. Otra cosa, la gran mayoría de la población peruana está en la costa, o sea, las zonas urbanas son las que tienen mayor cantidad de población. Entonces ustedes tienen que irse a trabajar donde exista mayor población, no se van a ir a trabajar a Amazonas o a Huánuco. Ahí que vayan pues los médicos venezolanos que han venido. Ustedes tienen que trabajar en las zonas urbanas donde hay mayor población y puedan poder tener no solamente una actividad pública, sino también una actividad privada. O sea, lo importante también esta reunión es que ustedes también aprendan de un inicio la importancia que tiene el médico de actividad privada. Y no es porque ese médico deba hacer un negocio, ¿no? Sino que el médico también sea capaz de desarrollar una empresa. Los médicos también tenemos la obligación de ser una empresa como médicos. Seguro que nadie les ha dicho estas cosas. Lo importante es que todo cambie. Y así también han cambiado las enfermedades infecciosas. Ya 19.5, pero esto ha sido en 2013. Y ahora vemos que la mortalidad por enfermedades neoplásicas ha superado a las enfermedades infecciosas. Después también tenemos enfermedades del aparato cardiovascular. Entonces, esa es una idea de lo que tenemos en cuanto a la realidad nacional. Y este es el último dato de 1918 en que las enfermedades neoplásicas, en cuanto a su mortalidad, es 20%, superando las enfermedades infecciosas. Estos son datos del Ministerio de Salud. O sea, esa es otra de las importancias que tiene el estudio tanto del cáncer de pulmón como el estudio de las neumonías intrahospitalarias. O sea, en esta tarde ustedes van a ver la importancia que tiene la neumología en estas dos grandes enfermedades. Y eso se refleja en el Hospital Rebagliati 2013, los que están hospitalizados, y ahora con mayor razón todavía, mayor cantidad de hospitalizados en el Rebagliati, tumor maligno de bronquios, tuberculosis, esta es la columna de tuberculosis. O sea, conclusión, ¿somos un médico de tuberculosis? No. Ese es el pulmón. Una de las cosas importantes de el bronquio o el pulmón es que está expuesto al medio ambiente. ¿El hígado está expuesto al medio ambiente? No. ¿El riñón? Tampoco. ¿El corazón? No. Todo lo que se respira, todo lo que uno inhala pasa al pulmón. Por lo tanto, el humo del tabaco, el humo de los autos, la contaminación ambiental, el problema de hoy día en la mañana estuvimos hablando del calentamiento global, estuvimos viendo el cambio climático, estamos
estamos en modo ambientalista. Están haciendo eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso implica definitivamente enfermedades pulmonares. La emisión de CO2, la emisión de gases de efecto invernadero, todo eso tiene que ver con el pulmón. O sea que el pulmón no se complica por enfermedades infecciosas, por gérmenes, por células neoplásicas, pero también por medio ambiente. ¿Qué debemos hacer como neumólogos? Debemos diagnosticar, aliviar las complicaciones y el tratamiento oncológico, optimizar el estado respiratorio. Entonces, eso es nuestro rol en cuanto a cáncer de pulmón. Cuando tengamos un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, tenemos tres pasos importantes. El primero, la evaluación clínica. No hay nada que cambie en la evaluación clínica. Por eso que cuando ahora le han presentado una historia clínica para discutir el sábado, ya ustedes ya tienen que llegar de frente al diagnóstico, no es así. Tienen que consultar bien el cuadro clínico, la historia clínica, la afiliación, los datos de la afiliación. O sea, la historia clínica, la afiliación, los antecedentes, todo eso son de gran importancia para hacer una discusión. Si no llegan al diagnóstico final, no se preocupen, o sea, al final no interesa si llegamos al diagnóstico final, lo que interesa es cómo es que podemos hacer nuestro discernimiento, o sea, cómo es nuestro planteamiento, qué pensamos frente a la enfermedad del paciente. Para eso no solamente la clínica, los factores de riesgo, las imágenes, la radiografía, el ataque son solamente imágenes, el diagnóstico presuntivo y estadiaje presuntivo. El paso 2, y de gran importancia, es la confirmación, es decir, la documentación. Por ejemplo, hay muchos médicos, la medicina es otro problema para las chicas, los chicos, es una de las profesiones que más divorcios tienen. ¿Ya? Y muchos médicos dicen, yo soy divorciado, que el otro, se presentan bien ante otras chicas. Pero, ¿cuál es la confirmación de que son divorciados? O que pueden estar con otra persona. Su DNI, mira tu DNI, chicas, ustedes miren su DNI. Si el DNI dice divorciado, son divorciados. Si no, nada, no se dejen convencer. Entonces, de igual manera, un diagnóstico de cáncer pulmonar no puede decir tiene cáncer porque tiene tos, ha perdido peso, sangra, tiene también una masa en el pulmón. Nada de eso, no vale. Lo que vale es el diagnóstico que le hemos hecho con una biopsia. Eso es lo que vale. Y el último paso, lógicamente, es el tratamiento con cirugía, quimioterapia, de acuerdo a todas las leyes. Estos pasos son progresivos, no puede ser de frente, ya quiero recibir mi tratamiento, que me operen. No, es progresivo, todo es progresivo. Ya me cansé, ¿ahora qué hago? En presentación clínica, lo más importante, ya se había dicho que el paciente es asintomático. Hay síntomas de enfermedad local, puede ser un poco estricto. Entonces, los síntomas de enfermedad local. ¿Qué cosas son los síntomas de enfermedad local? O sea, ya les había dicho, el tumor crece y comienza a chocar contra la pared torácica y por eso es dolor. El tumor choca con la pared. O la pleura choca con la pared, enfermedad local. O existe también compromiso del nervio laríngeo. ¿Por qué? Porque existe una compresión del nervio y provoca cosas, disfonía. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente con disfónico, dicen, estoy con una fonía, ya me he visto en otra clínica, me he visto todo. ¿En qué pensamos? Un paciente de 45 años. Dos cosas, una TBC laríngea y un cáncer de pulmón. Todo paciente difónico, que no mejora. Solamente dos cosas, TBC laríngea o cáncer de pulmón que está dando compresión del nervio periférico de la laringe. O sea, no se olviden de la enfermedad local. Enfermedades metastásicas, lógicamente, ya les había dicho, el cerebro, el paciente viene por convulsiones o pérdida de trastorno accesorio, síntomas neurológicos focales, como son una hemiplegia, una hemiparesia, etc.
enfermedad metástasis al cerebro, o también viene por una fractura patológica. Esta es una cosa importante del síndrome paraneoplásico. Síndrome paraneoplásico significa que el paciente tiene síntomas diferentes al respiratorio. O sea, viene con una parestesia de miembros inferiores, siente como una bota, o tiene síntomas endocrinológicos como un Cushing, a pesar que el paciente no toma corticoides, o tiene síntomas nutricionales, como son una pérdida ponderal importante. Entonces es un síndrome paraneoplásico que no tenía que ver con respiración, pero en el fondo es efectivo por cáncer. Esto es importante, por eso síntomas constitucionales hematológicos. El paciente tiene relación leucemoide. Esa es otra de las cosas importantes. Que el médico se ha vuelto hemograma dependiente. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene fiebre, tiene dolor lumbar, tiene síntomas constitucionales, compromiso de estado general, orina patológica, y como su hemograma está 9.000, o sea, le faltó un poquito, 9.500, le faltaron 500 para tener 10.000. No, es solamente el tratamiento por vía oral, hemograma dependiente. Ese paciente necesita hospitalizar y dar un tratamiento endovenoso por lo menos una semana, porque tiene una pielonefritis. De igual manera, un síntoma hematológico importante es la presión de leucemoide. Es decir, que este paciente con cáncer de pulmón tiene 20.000 leucocitos, 25.000 leucocitos, y vaya a ver, está con su endovenoso, no tiene ni fiebre, nada, está con su endovenoso, con su extracción endovenosa ahí. ¿Por qué? Porque tiene 25.000 leucocitos. Y no es eso, sino que el paciente tiene una reacción leucemoide por un síndrome hematológico producto de paraneoplasma. A estos dos pacientes le toman una placa de tórax, va a aparecer alguna lesión pulmonar. Cuadros esqueléticos, neuromusculares. Dios mío, no va a alcanzar tiempo para la otra vasculitis. Y cuadro endocrinológico como el síndrome de Cushing. Estos son el hipocratismo digital, los dedos en palillo de tambor. Esta característica importante. El médico tiene que ser un fijón, pero en el mejor sentido de la palabra. No es que está mirando la lunar que tiene en la mejilla izquierda, así de no, eso no es. Uno tiene fijón, para saber cómo están los dedos, ese hipocratismo digital, cianosis periférica, esas cosas. No solamente estar con el estetoscopio y poner el estetoscopio en la espalda. Ahora, el estetoscopio es lo que menos se usa. ¿Qué cosa estamos reemplazando al estetoscopio? Ya se dice en la democracia. Empieza con ese. El saturador. Los saturadores, los oxígenos están midiendo la saturación, si el grado de insuficiencia respiratoria. Tú tienes un dato. Bueno, ya. Entonces, nos vamos a llamar a agentes ambientales. La mayoría tienen estas placas, así que lo único que quiero saber es que existen factores de riesgo, pero hay una importancia, que es la susceptibilidad genética. Porque puede existir todo, pero hay una susceptibilidad genética que puede ayudar. Otra cosa, también enfermedades adquiridas, o sea, cuando hay cicatrices, secuelas de alguna otra enfermedad, principalmente la TBC, puede haber ahí meterse células neoplásicas. Es lo que se llama el escarcarcinoma, o sea, el carcinoma dentro de la cicatriz. No, ya el tabaco ya no va a hablar porque le hemos hablado en la mañana y ustedes ya saben de sobra todo lo que pasa. Lo que me gustó de la clase en la mañana fue el tema la sexualidad, ¿no? Es una cosa importante porque la sexualidad es una cosa, digamos, es normal, es parte de la vida humana. Y definitivamente el tabaco tiene que ver con la sexualidad de la persona. Entonces, mucho cuidado, chicos, ustedes que están en todo, en la etapa sexual de la vida, ¿no? Entonces, no se olviden de exposición de alquitrán, hollín, metales, asbesto. Ya no vamos a hablar. Enfermedades previas, y porque esto provoca secuelas, cicatrices. El paciente con fibrosis pulmonar, ya hemos visto su clase, tiene enfermedades, o sea, lesiones intersticiales. El paciente de fibrosis es una enfermedad crónica, progresiva, pero a veces no se muere de la fibrosis. Se muere de cáncer de pulmón, porque se mete ahí un cáncer dentro de la fibrosis.
La placa de tórax es lo más sencillo, lo más simple, siempre debemos tener una placa. No duden en tomar placa cualquiera. ¿Usted cuándo es su última placa? Hace 2 años, ya tómese una placa. Es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Ya? Yo he visto muchos pacientes que vienen con enfermedades tos crónicas, sin ni una placa, ni un esputo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En nuestros medios, si bien es cierto, la tuberculosis es enfermedad más frecuente de diagnóstico es bacteriológico del esputo, también el cáncer es una enfermedad frecuente, entonces tenemos que tener una placa de tórax mínimo. Es común en el lado derecho, etcétera, etcétera, atelectasias. Cuando hay lesiones de atelectasia, ¿atelectasia qué significa? Que algo está comprimiendo un bronquio, no deja pasar, y ese algo es una lesión endobronquial. Neumonía no resuelta, una neumonía que no pasa más de un mes, ya eso es una cosa, una indicación. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Cuando hay algo que obstruye el bronquio y una neumonía no resuelta, ¿qué debemos hacer? Para el diagnóstico, ¿una qué? Una broncoscopia. Porque ahí miramos por dentro y hacemos el diagnóstico. Miren esa masa de bordes irregulares. Mira, esto parece un sol radiante, tiene imágenes especuladas, características. Por eso siempre en la tomografía no veo una opacidad pulmonar, eso no es suficiente. Tiene que ver el tamaño, medir los bordes, las márgenes, la lobulación, la cavitación, etc. Bueno, ese es un caso que ya los pacientes, la misma paciente me dijo que lo presente y la paciente ya no está con nosotros, es de Trujillo o era de Trujillo. Es un examen prevacacional de una opacidad bien localizada, y como todo el mundo piensa que cualquier opacidad es TBC, dijo, no, es una secuela antigua, todos tenemos eso. Y miren, a los 2 meses, ¿cómo crece? Recién viene acá al hospital, esto es el 2012, hace un montón de tiempo. Ya tiene su colita pleural, cáncer de pulmón, y encima tenía un ángulo acá que salió positivo. Entonces, no se confíen, no todo es TBC. O sea, esta clase sirve para eso, para que ustedes piensen que no todo es TBC. Esto es un adenocarcinoma, ahí debemos llegar. Las células no pequeñas y células pequeñas. Adenocarcinoma, pedipelmoide, células grandes son las células no pequeñas. ¿Qué debemos hacer en cuanto a procedimientos diagnósticos? Dar prioridad a lo que da en diagnóstico y estadiaje. ¿Estadiaje qué significa? Que nos va a ayudar a ver en qué estadio está el paciente. Por ejemplo, una toracocentesis, una biopsia pleural, que están a la mano, están ahí nomás. Una bipa, o sea, una aspiración de la tumoración, una biopsia por aguja y una broncofiloscopía, que es el procedimiento de elección. También debemos abordar el mediastino, una biopsia endobronquial con ultrasonido, pero lamentablemente no tenemos esto todavía. Ultranavegación tampoco, y videotoracoscopía sí lo estamos haciendo, pero en sala de operaciones y el cirujano de tórax. De acuerdo a la lesión, si la lesión tiene una lesión bronquial, que el paciente tiene tos, cuando el paciente tiene hemoptisis, significa que hay lesión en el bronquio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una broncoscopía. Pero hay unas lesiones que están periféricas, o sea, cercanas a la pared torácica, está accesible para una biopsia transtorácica con aguja. Esto está para una biopsia con aguja porque está cerca de la pared. Y una broncoscopía que tiene todas estas cosas que debemos hacer. Tenemos que usar forces, lavado, cepillado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un montón de tiempo cuando era joven. Mira, no había ni saturador de oxígeno, ni monitor cardíaco. Un poco antiguo eso ya. Y mira la diferencia ahora, hay monitor, hay video, etcétera, etcétera. Hay más personal que te ayuda a hacer. Y la biopsia transbronquial, esto es transbronquial, significa que a través del bronquio le metemos la pinza de biopsia para... Eso previo tenemos que saber dónde está localizada la lesión en un mapa. Tenemos un mapa de acuerdo a la tomografía. Acá creo que está el mapa, este es el mapa. De acuerdo a la tomografía vamos viendo dónde está la lesión. En la broncoscopía tenemos que ver si hay tumor, si hay necrosis, si hay úlcera, si hay infiltrado. Estos son signos directos de neoplasia. Y signos indirectos es cuando está obstruido, estenosado, comprimido. No sé si podemos ver esto. Este
paciente ingresó por una telectasia pulmonar, o sea, todo estaba cerrado. Miren el bronquio que está obstruido o que es pálido, y acá ya se ve una secreción hematopurulenta del lado izquierdo, pero siempre se mide el lado sano primero, el lado sano, el derecho. No hay nada en el lado derecho, solo la secreción mucosa que se lava y aspira. Apúrate, que nos vamos. Ya, entonces esto ya se ve acá la necrosis tumoral, es una necrosis tumoral, una secreción purulenta. Ustedes digan, el cáncer de pulmón es un material viviente, vive, hay células, hay necrosis, hay neoformación de vasos, ¿ves? Es como una lesión. Estos son signos directos, porque estamos viendo el tumor, y encima está todo obstruido, a diferencia del derecho, que sí vimos los bronquios, acá ya no se ve nada de bronquio, todo tumor nada más. Lógicamente, esto le hicimos una biopsia, no vamos a mostrar todo porque ya estamos out. Lógicamente tiene sus complicaciones, como son el hematitis, el neumotórax, todo eso tenemos que estar preparados para hacer arritmias, pero tenemos que hacer previa evaluación cardiológica. Donde no hay contraindicación absoluta, pero algunos pacientes que tienen, por ejemplo, un infarto de miocardio reciente, ahí sí no podemos hacer, o un asma bronquial severa, o un trastorno hematológico, por ejemplo, tenemos que pedir un perfil de coagulación. Ahora, las lesiones pulmonares no solamente están acá, cerquita, como hemos visto, la gran mayoría están lejos. ¿Y qué hacemos? Transbronquial, o sea, a través del bronquio. Y para eso usamos un fluoroscopio, para que entramos con el broncoscopio y miramos la pinza si es que está en el sitio adecuado. Transbronquial. Miren, la lesión está acá y la pinza, si no tuviéramos la vista con el fluoroscopio, nos meteríamos por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, el fluoroscopio nos ayuda. Lástima que el fluoroscopio es una irradiación, por eso estamos protegidos de nuestras mandiles de plomo, ¿no? Ahora la ecografía torácica ya nos ha ayudado a hacer cada vez menos el fluoroscopio, gracias a Dios, si no ahorita ya estuviera ya con alguna enfermedad hematológica. Broncoscopía rígida es el duro, el grueso, el que usábamos antes, ha vuelto a usarse nuevamente para colocar stent cuando está el bronquio muy cerrado, cuando hay tumores que no salen, cuando hay cuerpos extraños. Otra indicación de las broncoscopías, que son broncoscopías terapéuticas para retiro de cuerpos extraños, para retiro de secreciones bronquiales. No sé, ¿alguno de ustedes estuvo cuando fuimos a hacer broncoscopía en emergencia? Sí. ¿Y ustedes estuvieron? Ya. Entonces la paciente se ha salvado porque estaba todo tapado, lleno de pus. Hicimos lavado y quedó libre el bronquio. Esa es la broncoscopía terapéutica. Ultrasonida, eso es lo nuevo, que hay en la punta del fibroscopio hay un ultrasonido y ahí te va diciendo, aquí está, y lamentablemente no lo tenemos, pero es una ayuda. Y lógicamente la tecnología nos ha ayudado a hacer todas estas cosas, pero que todavía no. El EVO es una cosa nueva, pero solamente ustedes deben conocerla nada más. La biopsia torácica usamos antiguamente, esta es una pistola de aspiración, o sea, aspira. Usamos la aguja y con esto aspira. Ahora cada vez estamos usando menos. Antes se usaba el fluoroscópico, ahora también se usaba la tomografía y ahora lo último es usar la ecografía. El servicio de neumología actualmente ya tiene un ecógrafo propio y estamos haciendo las biopsias con ecografía ya en el piso. Antes teníamos que bajar allá al primer piso con todos los problemas. Miren el fluoroscopio antiguo, la cantidad de radiación que teníamos. Y ahora el fluoroscopio nuevo ya no tanta radiación, pero ya no lo usamos. Nódulos periféricos, tumores, ganglios mediastinales. Esa es la biopsia pulmonar con aguja. Masas pulmonares, etc. Y una sensibilidad del 85%, valor predictivo positivo del 89% y valor predictivo negativo del 82%. Tienen valor, buen valor positivo. Eso significa que si sale positivo, verdaderamente positivo. Miren la aguja de la gruesota que usábamos en el año 96, una aguja de meningitis que producía tisis, ¿no? Un grano. El problema es que qué pasaba si tenía la lesión acá y teníamos que atravesar parénquima pulmonar. Teníamos que usar una aguja delgadita, por eso usábamos una punción lumbar. Ahora estamos usando una aguja ya que hace con
diagnóstico se llama Turcut, es una aguja especial para biopsia que corta y es delgada. Turcut. Mira las agujas delgaditas con tomografía, sobre todo en pacientes que tienen enfisema, alguna lesión que tenemos que ser directos, sin fallas, porque si no hay neumotoras. Mira, tiene unas bulas acá al costadito y llegamos con la aguja. Siempre hay complicaciones en motoras, hepatitis. Entonces el manejo va a depender del estadiaje. Importante el estadiaje porque nos va a informar también el pronóstico del paciente y quiénes son candidatos a operarse o no, quiénes son inoperables. Esto lo tienen ustedes, básicamente estadio 0 cuando hay carcinoma in situ. El TNM significa T, el tamaño del tumor. Antes se clasificaba solamente dos, tumores menores de 3 y mayores de 3. Ahora se ha visto ya T1, T2, T3 está en base al tamaño. Ahora el T1, por ejemplo, son tumores menores de 2.5 centímetros. Entonces son de mejor pronóstico. Cuando el tumor es de 2.5 a 5, es de peor pronóstico. Y los tumores más grandes, mayores de 7 centímetros, mayores de 5 a 7 centímetros, son masas pulmonares que tienen peor pronóstico. Se ha visto que el tamaño del tumor sí implica, a diferencia de otras formas que tienen otros órganos que el tamaño no implica, pero acá en el cáncer de pulmón el tamaño sí. ¿Están durmiendo todavía? Entonces eso, la importancia que tiene el estadiaje, este es un T3, por ejemplo, porque está chocando ya con la pared torácica. Estadio 4, cuando hay metástasis, ¿ya? Metástasis a la pleura, antes considerada 3B, ahora es M1A, derrame pleural maligno. O hay un nódulo pleural periférico. Y M1B, que es el más avanzado, que es el cáncer con metástasis al cerebro, al hígado, a las glándulas suprarrenales, al hueso. Son los casos más frecuentes de cáncer. La importancia que tiene evaluar el mediastino para ver los ganglios linfáticos, porque la otra clasificación del DNM es el N. N significa ganglios, para ver si los ganglios mediastinales están tomados o no. Para eso tenemos que ver, hacer una mediastinoscopía. Eso se hace en sala de operaciones con un aparato que se llama mediastinoscopio. Se entra a través de la supraesternal y se hace biopsia del mediastino. Estos son los ganglios subcarinales debajo de la carina principal, los ganglios paratraqueales. Cuando son positivos estos ganglios ya no es quirúrgico, ya es su característica N2. N2 significa que ya no es, cuando la biopsia es positiva de los ganglios subcarinales paratraqueales, es un N2 en el cual ya no es quirúrgico. Eso quizás puede preguntarse, el N2. Guarden esta imagen, el N2. La importancia que tiene el fluoroscopio es la biopsia. Este es la pistola de aspiración. Ya lo usamos cada mes. Adivina dónde trajimos esta pistola. De Israel, pero no la trajimos, sino la dibujamos nada más. Y acá hay expertos hacer eso, mira. Y en un momento lo hicieron y perfecto, salió igualito. Diseminación intratorácica. Es una cosa importante, ¿cómo determinar si el paciente tiene un cáncer avanzado? Recurrente laringio, frénico, presobraquial, el compromiso de los nervios, ¿no es cierto? Cuando hay difonía, el frénico, cuando el diafragma está bien levantado, o el paciente tiene mucho hipo. Y cuidado porque lo mismo me vino un hipo malo, que no me pasó con nada. Entonces ten cuidado con el hipo ya. Entonces, plexo braquial, núcleo simpático. Cuando hay compromiso de la vena cava superior, generalmente se llama el síndrome de vena cava superior. Compromiso de esófago, corazón, pericardio, tienen todas esas manifestaciones. Hay difonía, hay derrame pericárdico. Entonces, esas son las primeras posibilidades de que sea un cáncer pulmonar diseminado. Un derrame pleural, un diafragma elevado, la pared torácica con dolor o dilatado.
La pleura es una cosa bien característica del derrame pleural, un derrame pleural masivo, mira cómo desvía la tráquea y el mediastino cervicular. Siempre buscar los sitios más comunes, glándulas suprarrenales, hígado, cerebro. Para eso necesitamos tomografía, resonancia magnética, sobre todo para la metástasis cerebral. El PET es una cosa importantísima porque es un barrido general que te va a detectar cuáles son los sitios en los cuales las lesiones pueden captar la sustancia con glucosa. Entonces el PET también es un signo indirecto, digamos, de que hay alguna posibilidad de que algún tejido tenga una capacidad neoplásica, determine su conducta neoplásica. La gamografía ósea para el diagnóstico de la metástasis. Entonces, más frecuente, paciente con metástasis, paciente adelgazado, con pérdida ponderal, con dolor musculoesquelético, con signos neurológicos, con adenopatías. Siempre tenemos que hacer el diagnóstico de adenopatías, difónico o un síndrome de cava superior, hepatomegalia o una masa en tejidos blandos. Miren, esta es la circulación colateral. ¿Y esto qué cosa es? Esto es. Este paciente lo ha marcado porque va a empezar la radioterapia. Ya está marcado, porque una de las cosas importantes del síndrome de vena cava superior es la radioterapia. Miren esto, los glándulos suprarrenales enormes del paciente. Y este es en la zona occipital, tienes manifestaciones neurológicas en la zona occipital. Y en la placa de tus piezas, esta es una resonancia magnética, y en la placa de tórax había tremenda masa que ni siquiera el paciente